Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches, hermanitos preciosos, reportando audiencia. Dios los bendiga, buenas noches. Vamos a empezar el servicio, vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día que nos regalaste, Padre Santo, por las bendiciones que en él trajiste para cada uno de nosotros, por las enseñanzas que también nos diste, Padre. Señor, te queremos pedir, Padre Santo, que en esta noche una unción fresca, Padre Santo, de tu Espíritu, baje a nosotros, Padre bueno, y que sea colmándonos de paz, de gozo, de mansedumbre, Padre Santo, y de un sentimiento de tranquilidad y paz, porque tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos protege, Señor Jesús. Bendícenos, cúbrenos con tu sangre, Señor, y permite que nuestra actitud sea la mejor en este servicio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Vamos a ir al himno 79. Cristo rompió las cadenas. Cristo rompió las cadenas. Cristo rompió las cadenas. Cristo rompió las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Cristo rompió las cadenas. Cristo rompió las cadenas. Cristo rompió las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible no vivir sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible no vivir sin Jesús? Gloria a Dios. Vamos al himno 438, si el Espíritu de Dios se mueve en mí. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. David, 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 David cantaba como las ovejitas de la manada. La esposa de David le criticaba, pero David, pero David cantaba. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David. Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David. David, 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 David me alababa como las ovejitas de la manada. La esposa de David le criticaba, pero David, pero David alababa. Y el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, David, David danzaba como las ovejitas de la manada. La esposa de David
le criticaba, pero David, pero David danzaba. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo adoro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo adoro como David. Yo adoro como David. Yo adoro como David. David adoraba como las ovejitas de la manada. La esposa de David le criticaba, pero David adoraba. Ven, vamos así a entonar el himno Solo Creed, todo es posible, para recibir lo más importante, que es su sagrada y eterna palabra en esta noche. Manada pequeña, no tengas temor, Él vino a morir por tu salvación, y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Muy buenas noches, el Eterno los bendiga, los saludo desde Patmos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bendecidos. Nos hemos estado gozando con la palabra, con diferentes temas, y hemos avanzado en los 10 primeros capítulos del libro de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, en los cuales se completó el cuadro donde el Evangelio fue llevado a judíos, Hechos 2, a samaritanos, Hechos 8, y a gentiles, Hechos 10. El mismo personaje que tenía las llaves del reino de los cielos, conforme Mateo 16, 13 en adelante, lo llevó Pedro. Muy bien, de aquí en adelante las reglas cambian, son otros los acontecimientos y ya muchas cosas se han sucedido en la iglesia, ya se ha formado, se tiene doctrina, se tiene orden, se tiene conducta. Aprendimos eso también en Hechos 2, 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En Hechos 6 establecieron un orden y una elección de diáconos, y en Hechos 7 una conducta reproducida de Jesucristo en Esteban el evangelista, que también fue diácono. De esa manera vamos a orar para pedir la dirección del Altísimo en esta noche y poder continuar nuestro tema de los hechos, que creo que ha hecho demasiado bien a nuestras vidas. Padre, Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, tu palabra es verdad y queremos acercarnos a tu palabra responsablemente, en espíritu, en verdad, en profundidad, con consistencia y solidez, Señor, y comer la vianda que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por el don inestimable de la vida.
Gracias por los problemas, Señor. Gracias por las situaciones difíciles. Padre, cuando vemos que el mundo se está debatiendo realmente en cosas impresionantes, Señor. Porque tuve la oportunidad de salir a la calle y ver el descuido tan grande en que está la gente, como si ya no hubiera cuarentena, Señor. Y hoy se presentó el registro más alto de contagiados en Colombia, 680. Y esto se puede disparar terriblemente. Permite que tus hijos estén guardados, sean cuidadosos con todas las medidas, Señor, y que tú los preserves donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Padre, la situación en Estados Unidos es muy dolorosa. Los alimentos al doble de precio en California y en otras partes, y la gente pasando hambre. Son escenas que he llevado al altar con lágrimas, Dios, porque me duele la condición del ser humano. Me duele lo que le está pasando a la raza humana, Señor. Pero el pecado tiene que ser pagado, Señor. Protege a tus hijos. Permite que tu novia esté enfocada, Padre Santo. Que sintamos tu protección. Cómo nos guardas, cómo nos cuidas, cómo nos apapachas, cómo acaricias nuestra alma, cómo te ocupas de cada uno de los detalles para que nosotros estemos bien. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Circuncida mi corazón, mis labios, los oídos y el corazón de mis hermanos. Gracias por el pan puesto en nuestras mesas. Gracias porque a ninguno de tus hijos les ha faltado nada. Seguramente hay apreturas de cosas, por deudas, por cosas, por situaciones con hermanos, por bancos, por cosas, pero tú nos has ayudado hasta ahora, Señor, y vas a ayudar y vas a abrir puertas. Y fluye en gracia, Señor, fluye en gracia y en poder. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, queridos, vamos a abordar el capítulo 11 de los Hechos, que es un capítulo muy crucial, porque Pedro, pues cuando regresa tiene que vindicar su ministerio a los gentiles, tiene que explicar, ahí le discutieron fuerte apóstoles y discípulos, tiene que vindicar su ministerio a los apóstoles. Ahí le discutieron fuerte apóstoles y discípulos cuando regresó a Jerusalén. Luego vamos a ver que es en Hechos 11 donde aparece el nombre de cristianos. Y es aquí donde también nuestro hermano Bernabé, siendo crucial en el ministerio de Pablo, va y lo busca. Va y lo busca en Tarso, donde lo habíamos dejado. ¿Se acuerdan? Lo habíamos dejado en Hechos 9 en Tarso. Y Bernabé va y lo busca y se forma la iglesia de Antioquía. Y se profetiza también una gran hambre por Agabo. Esto sucede más o menos en el año 38 después de Cristo, profecía de esa gran hambre. Y Agabo salvó al mundo de ese entonces de morir de hambre, porque vemos que la iglesia de Antioquía envía ofrendas. Todas estas cosas las vamos a ver en estos cultos que tardemos para Hechos 11. Le voy a pedir el favor a José Miguel que lo lea todo para tener un concepto global y luego vamos focalizando como siempre lo hemos hecho. Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien, queridos, capítulo apasionante. La iglesia empieza a tomar otro curso, muchas cosas acá para decir, muchas cosas acá para examinar a la luz del Espíritu Santo. Y bueno, la primera parte, ¿sí? Básicamente, del verso 1 al 18, pues Pedro se justifica ante los judíos en Jerusalén por lo que había hecho en casa de Cornelio. Luego vemos el gran éxito del evangelio en Antioquía, del 19 al 21. Luego vemos el progreso de la fe en aquella ciudad en la que los discípulos de Cristo empezaron a ser llamados por primera vez cristianos. O sea que el cristianismo como tal, aunque comenzó en Hechos 2, ¿sí?, pero fueron llamados cristianos en Antioquía. Recuerde, Antioquía es el cuartel general de Pablo, mientras que Jerusalén era el cuartel general de Pedro. Dios se mueve por cuarteles generales. Cuando hablamos de cuarteles generales, eran iglesias sólidas, establecidas, desde donde se enviaron misioneros para ganar almas, como debe ser hoy también. Un hombre no se envía solo. Por eso cuando yo veo a un hombre como rueda suelta, le digo: ¿de qué iglesia te enviaron? No, yo me muevo solo, yo me muevo por el Espíritu. Yo automáticamente sé que ese hombre está en desorden, ¿sí? Por eso a mí a la gente me gusta preguntarle: ¿quién es su pastor? ¿Sí? ¿Quién lo envía? ¿Qué iglesia lo envía? ¿Sí? Porque aún un pastor o un misionero, un apóstol, tiene que ser enviado por una iglesia. Las cosas no son a la loca, ¿no? Muy bien, hermanos. Luego vemos que
entre el verso 22 y 26, pues son llamados cristianos, ¿no? Luego vemos la predicción de un hambre cercana, ¿sí? Con lo que los discípulos se sintieron estimulados a socorrer a los hermanos pobres que estaban en Jerusalén, los de Judea. Esto entre el verso 27 y 30. Entonces va a ser un capítulo muy, muy apasionante, un capítulo muy bueno, y vamos a empezar a mirar, a examinar con ojo de lupa, como nos gusta, en el espíritu, en enseñanza. Todos estos cultos han sido de enseñanza, para posicionar al creyente, también para llamar la atención de los que nunca habían oído la palabra, que hay una forma profunda de mirar las cosas, tal como dice la Biblia, no como decimos los hombres. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a ver acá es cómo fue recibida en Jerusalén la noticia de lo que había ocurrido en la casa de Cornelio. Vamos a leer el verso 1, José Miguel, por favor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ok, continúa. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hasta ahí. Bueno, mire, esto es bien tremendo, ¿no? Porque el verso 1 nos dice, oyeron los apóstoles y los hermanos, y eran creyentes, ¿no? Que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Mire, esto, en mi manera de ver en el espíritu, debería haber causado la mayor alegría entre creyentes de la circuncisión, ¿no? Debió haber causado la mayor alegría, pero vino a ser materia de disputa y de envidia. Qué tremendo, hermano. Porque pues no fueron ellos, y se les dio el Espíritu Santo a otros, entonces esto no debía ser. Vino a ser materia de disputa y envidia, hermano. Esto nos debería enseñar mucho, ¿no? Ya empezaron a pasar estas cosas desde los primeros cristianos, ¿no? Y así es como muchas veces los prejuicios de grupo o de denominación llegan a oscurecer la verdad divina y a ponerse en contra de las bendiciones obradas por Dios en otros medios y lugares. Qué tremendo, hermano. Mire, me hace recordarte algo. Y esto que estos tenían el Espíritu, pero estaba niño ese Espíritu Santo, porque no tenían que tener ni disputar ni envidiar, deberían era estar felices, brincando, gritando aleluya. Otros habían recibido el Espíritu Santo, pero le estaban disputando al apóstol, estaban disputando a Pedro. Bueno, pero mire, esto me hace recordar. Voy a contar una anécdota. Una vez tuvimos un viaje a La Guajira. Estábamos allí con varios hermanos de distintas iglesias. Y yo fui con algunos de Santa Fe, Bogotá. Fui con el hermano Manuel, con la hermana María Sara, con la hermana María Catalina. Bueno, fuimos varios. Y tuvimos unas reuniones. Habían varios hermanos de varias partes. Una hermanita de una ciudad, en el Huila, fue liberada terriblemente de los pozos del abismo. Ella estaba en el infierno, estaba en la antesala del infierno. Estaba totalmente viviendo una vida sucia, de impureza, de maldad, sucia, absurda. Y el Señor, a través de una palabra de discreción de espíritus y un tiempo que decidí ocuparle, porque ella me pidió ese tiempo, la liberó. Yo no la liberé, el Señor la liberó. Yo fui testigo de su liberación, fui el instrumento a través del cual la liberó. Esta niña estaba muy agradecida conmigo. Se vino un tiempo a vivir aquí a la ciudad, a Bogotá, todo. Y yo le dije, de todas maneras, repórtale a tu pastor lo que ha pasado contigo. Y esta niña le contó a su pastor que fue liberada, que esto. Y su pastor, en vez de alegrarse, le dio envidia, le dio envidia, le dio molestia. Dijo que yo había violado el conducto regular. Imagínense. Ella estando en su iglesia tantos años en oscuridad, en pecado, en suciedad, en inmundicia, ahora estaba libre. El pastor hablando de bobadas y de violaciones de conductos regulares.
Entonces, bueno, ese pastor no tiene el Espíritu Santo. Estos sí lo tenían y le estaban llamando la atención a Pedro. Pero estos se van a dejar explicar las cosas. Ahora sí continúo. Solo quería contar eso. Y hermano, las envidias y las inquiñas son tremendas. Yo me acuerdo cuando hablé con ese hombre, que no es pastor realmente. Hablé y le dije, mira, si un hijo mío fuera liberado, a través de lo que fuera, o quien fuera, yo le daría las gracias a la persona. Pero la ceguera no le dejó ver estas cosas. Pero bueno, gloria a Dios. Era pertinente contar esto en este momento para mostrarles que lo que sucedió allá hoy sucede todavía mucho más grave. Pues bueno, allá le preguntaron a Pedro, pero cuando Pedro contestó se empezó a desarrollar algo muy, muy interesante. Muy bien, señores. Entonces, aquí hay algo muy tremendo. Para no confundir las cosas, ¿sí? Es preciso distinguir entre el grupo incipiente de judaizantes, que eran los que criticaban a Pedro, y el grupo mayor de creyentes judíos, incluidos los apóstoles y ancianos de la iglesia de Jerusalén, quienes no criticaban a Pedro. O sea, quiero hacerles esa claridad. Eran algunos de los judaizantes allí, ¿sí? No eran todos los que lo estaban criticando, pero era un grupo que ya, aunque estaban en la iglesia, pero tenía una tendencia a judaizar. Judaizar era quererlos volver atrás, hermano, quererlos volver a la circuncisión, quererlos volver a la salvación por ley, lo cual no es probable, la salvación no puede darse por ley. Bueno, pero el mayor grupo de creyentes judíos, incluidos los apóstoles, y como les digo, los ancianos de la iglesia de Jerusalén, no criticaban a Pedro. Pero acá hay algo. Quedaban perplejos frente al caso, hasta oír la explicación de Pedro. No lo criticaban, pero no lo defendieron. Ah, qué tremendo, hermano. Mire, es que uno cuando se mete con Dios fuerte y la cosa, aquí hay posturas y uno tiene que tomar posturas, y uno tiene que tener definiciones, sobre todo a nivel ministerial y entrenamiento. Por eso siempre en las reuniones internacionales de ministros que he tenido, siempre he hablado de entrenar a los jóvenes, porque el profeta lo dice. Hagan reuniones de ministros para hablar de las cosas profundas de Dios. Yo no volví a ir a algunas de muchos lugares porque hablaban de puras bobadas y disputaban y tonterías. Pero cuando hacemos reuniones de ministros en nuestra iglesia son cosas serias, son cosas profundas, son cosas del alma. Bueno, continuamos, hermanos. Estoy hablando de todo esto porque conviene al caso acá. Bueno, hay otra cosa, ¿no? Quienes disputaban con Pedro y sobre qué versaba la disputa. ¿Sí? Vamos a mirar esto. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la disputa? Vamos a leer el verso 2 y el verso 3 para entender esto. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, estaban disputando claramente con él, ¿no? Estaban diciendo, bueno, tú has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. ¿Ah? Con esto, seguramente llegaban a pensar que había manchado y aún profanado del todo su ministerio apostólico. Miren, siempre ha causado gran daño a las iglesias el empeño de algunos en sentirse poseedores en exclusiva como un monopolio de la verdad. Este es uno de los peligros más grandes. Yo le huyo a eso. Cuando una persona se cree que es lo último, voy a decirlo como lo dirían los norte santanderianos, lo último en guarachas, ¿sí? Sí, o la última Coca-Cola en el desierto. Perdónenme el dicho tan coloquial, pero es una forma para que usted pueda entenderlo. Cuando un hombre piensa que ya no puede ser enseñado de nada y que es totalmente poseedor en exclusiva de la verdad, yo sé claramente por el profeta que está enfermo. Todos nosotros, hermanos, estamos susceptibles de error, estamos susceptibles de arreglar las cosas, ¿sí? Eh, Públicamente, yo lo he hecho cuando alguien me ha hecho ver un error en el ejercicio de algo que dije y
no por error de doctrina, porque hemos predicado doctrina correcta, sino porque se me cruzó algo o di un extracto que no era exactamente como era, como pasó hace un tiempo, o muchas cosas, hermano. Entonces, pero es peligrosísimo de que siempre ha habido personas que tienen ese empeño de sentirse poseedores en exclusiva, como un monopolio de la verdad. Esto es grave, hermano. Y bueno, y tender así, cuando eso pasa, la gente tiende a excluir de la fraternidad cristiana a los que no piensan en todo como ellos, ¿no? Entonces empiezan a atribuirse cosas, no es que yo fui llamado contra la organización, yo fui llamado a esto, lo otro. Mire, quiero decirle con esto la organización. Esos que normalmente yo fui llamado contra la organización, están más organizados que cualquiera, pero yo en estos días estoy haciendo un estudio muy serio de qué es la organización, qué es la denominación, qué es el balamismo, qué es el nicolaísmo. Yo conozco el tema, pero estoy engrandeciendo los conocimientos fuertemente para podérselos dar a la iglesia y que usted no caiga en ninguna de esas trampas, hermano. Por eso, perdóneme que a veces cuando se envían cosas por Betania, por nuestro canal, yo soy celoso de lo que se envía y cuido y vigilo y hago correcciones, no por avergonzar a nadie, sino porque hay que tener un discernimiento real de las cosas. Nos estamos metiendo muy delicioso en este tema, porque quería resaltar esto, hermano. Mire, nunca nos creamos poseedores de todo. Démosle gracias a Dios que en su gracia nos ha dado este mensaje. Démosle gracias a Dios que en su gracia nos ha dejado conocer. Mire, y el espíritu de este mensaje es hermoso. El hermano Branham, le voy a colocar un ejemplo. Un día el hermano Branham salió de un culto, predicó durísimo, y un hermano trinitario, maravilloso hermano, buena persona, le dijo, hermano Branham, déjeme, yo lo amo, déjeme imponer las manos sobre usted para que se vaya ese espíritu incorrecto. Usted no comprende la Trinidad, hermano Branham, usted necesita orar. Hermano Branham dijo, claro, hermano, imponga las manos sobre mí, gracias, pero dígame, ¿qué puntos estoy equivocado? Y el hombre empezó como una metralleta a soltar muchos puntos, esto. Y el hermano Branham dijo, sonriendo, hermano, son demasiadas acusaciones al mismo tiempo. Déjeme saco una agenda y las anoto por orden. Y empezamos a hablar por orden bíblicamente. ¿Ve? El hermano Branham no le dijo, eres un diablo, eres un tonto, eres un ignorante. No, el hermano Branham te da un espíritu tranquilo, puro, el Espíritu Santo, que se puede atrever a dialogar las cosas. Y bueno, después conversaron, y este hombre que le fue a poner las manos, después, mucho tiempo después, salió de eso, salió de la doctrina equivocada, entró en lo correcto, por el buen espíritu de tolerancia, por el buen espíritu que tenía el profeta. El espíritu del mensaje es un espíritu de concordia, de armonía, de tolerancia con las personas, pero de intolerancia con lo errado, hermano. Amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado, entendiendo que todos, como Elías, somos sujetos a pasiones, sujetos al error, pero también sabiendo que Dios nos da la gracia y la mente de Cristo. Y esto nos da una serenidad y una tranquilidad frente a cada cosa en la vida. Entonces, por eso en este punto me he demorado bastante, ¿no? Porque quiero que lo miremos. Porque mire, hermano, aún los ministros de Dios no han de extrañarse de ser criticados, ¿no? No por sus declarados enemigos, sino por los que profesan ser sus amigos. Pero si nuestra obra ha recibido la aprobación de Dios, pues bien podemos regocijarnos, como Pedro, sea cual sea la reacción de los hermanos de la fe. Fíjense que Pedro, tranquilo, me gusta como dice en el siguiente versículo, empezó a contarles por orden, o sea, empezó a dar un reporte, ¿sí? Pedro no se enojó ni se encogió de hombros como un niño chiquito, no, él era el gran apóstol de la iglesia, el que tenía las llaves, el abanderado. Él no se escogió de hombros ni hizo pucheros y dijo, ahora ya no les cuento, ahora ya no les digo. No, quería sembrar la armonía, él era el puente para que los apóstoles también pudieran regocijarse. Entonces empezó a dar un reporte verdaderamente ordenado, ¿no? Ahora sí, si nuestra obra, Pedro sabía que había sido aprobado por Dios por todo lo que había pasado en la casa de Cornelio.
Entonces miremos que esto es muy bueno, ¿no? Los más celosos en el amor y el servicio del Señor debemos esperar ser censurados por quienes bajo pretexto de ser precavidos se tornan fríos e indiferentes. En el fondo, tal vez inconsciente de esta reacción psicológica, se haya encubierto cierto sentimiento de ser acusados de flojedad espiritual por el celo de los mejores y más humildes miembros de la congregación. O sea, mire, hermano, siempre que obtengas logros para el Señor fuertes, habrá algunos que valoren, otros te van a llamar diablo, otros te van a llamar Belcebú, otros te van a llamar todo lo que quieras, pero Pedro no se inmutó con esto. Pedro tranquilo empezó a explicar cada cosa. ¿Cómo me gusta, no? Vemos que Pedro realmente da un informe completísimo, pero humilde de todo el asunto, suficiente para justificar su conducta, así como para satisfacerles a ellos su pregunta, ¿sí? Me gusta como dice, Pedro comenzó a explicarles en orden, ¿sí? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Ajá, en otras versiones dice, empezó a explicarles punto por punto todo lo sucedido. Qué interesante, ¿no? Qué fino, qué interesado Pedro estaba en sembrar una armonía. Miremos esto. Da por supuesto que si ellos hubiesen comprendido rectamente el asunto, pues no habrían contendido con él. Así que debemos ser moderados en nuestras censuras, porque si comprendiésemos bien lo que se nos expone, haríamos con mucha frecuencia causa común con nuestros interlocutores en lugar de oponernos a ellos. O sea, los que se estaban oponiendo no entendían. Entonces Pedro, muy sabio, no dijo, ustedes son unos brutazos, ustedes no son unos ignorantes, animales. No, no, no. Pedro empezó a informarlos, a contarles, a mostrarles claramente lo que había pasado, porque pues finalmente les estaba haciendo un favor. Y yo le pido a Dios en esta noche que nosotros tengamos siempre esa actitud para con el que contiende, dar explicación de lo que creemos. De hecho, Jesús nos había dicho en las Escrituras que diéramos buena cuenta de lo que creyéramos, ¿sí? Entonces, me gusta muchísimo esta actitud de Pedro, ¿no? También Pedro está muy deseoso de que no le juzguen mal en esto, porque se dispone a dar razón de la esperanza que hay en él. Mire, esto me gusta muchísimo. Pedro va a dar razón de la esperanza que hay en él, concerniente a los gentiles. ¿Y por qué ha cambiado de la opinión anterior, que era la misma que ellos sostienen todavía? Porque fíjense que en Pedro hubo un cambio. En la azotea de Simón, el curtidor, Dios ejecutó un cambio en Pedro. Un cambio. Tuvo que haber una visión de por medio, una visita angélica. Y algo que me hacía ver el siervo José Miguel ayer cuando terminamos el culto, que ha estado muy metido en el tema, me decía, padre, y si detallas a Pedro, no solo le habló un ángel, sino que le habló el Espíritu Santo mismo. La Biblia dice que el Espíritu Santo mismo le dijo, Dios mismo le dijo, ve con ellos. A Cornelio solo le habló un ángel, pero a Pedro le habló el ángel y también Dios mismo. Yo no lo había visto, quedé maravillado, quedé sorprendido y dije, no voy a dejarlo pasar. Voy a decirlo porque mi hijo José Miguel, siervo de Dios, lo vio y me pareció demasiado glorioso. Entonces, ven, miremos un momentico, porque me gusta esto de que Pedro realmente es un hombre muy maduro aquí, es un hombre muy serio y da cuenta, o sea, se dispone a dar razón de la esperanza que hay en él. Vamos a leer un momento Primera de Pedro 3:15, sobre todo la parte B, pues léelo completo. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, ¿usted por qué cree que Pedro está dando eso con tanta autoridad? Porque eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo en Hechos 11.
Vuélvelo a leer. Qué versículo tan fascinante. Mire, este versículo es fascinante. A través de ese consejo, el Señor me ha permitido ganar gente que me ha tirado hasta el alma, me ha tirado látigo, pero me he sentado con ellos a hablar y les he expuesto la palabra de vida tranquilamente, primero escuchando sus puntos de vista y tratando de comprenderlos. Y los he ganado para el Señor. Gente dura, dura y fuerte. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué bonito, están siempre preparados para presentar defensa. Con mansedumbre y ¿qué? Y reverencia. Y reverencia, para dar cuenta, ¿cierto? Qué bonito, ¿no? Eso no se parece en nada a algunas personas que sacan pecho y palmotean. A mí no me ha ganado nadie, ninguna una disputa bíblica. No, no, no. Ese es un espíritu equivocado. Es un espíritu cizañero y pelionero del desierto. Es un espíritu indómito y salvaje, fiero. Es un espíritu ismaelita, que era un hombre fiero conforme a Génesis 16. Entonces me gusta mucho que realmente la actitud de Pedro fue maravillosa, ¿no? Ahora, él cuenta, y por medio realmente de una visión se le ha dicho que se hace de observar las distinciones hechas por la ley ceremonial, porque no era la ley de Dios, era una ley ceremonial entre ellos, era una tradición entre ellos. Entonces, Pedro hace algo glorioso acá, hermano, quiero hacerles ver, refiere la visión. En el verso 5 y 6, él refiere la visión, vamos a mirarlo. Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Ok. Vio la visión como ya la conocíamos de antes, ¿no? En Hechos 10:9 la vimos, ¿sí? Y el lienzo que allí, ¿sí? En el 10:11 se decía bajado a la tierra. Aquí se cambia por venía hasta mí. Quiero hacerle ver. En Hechos 10 dice había bajado a la tierra, pero aquí Pedro especifica más, le pone más lupa a la visión. Cuenta algo que no fue dicho en Hechos 10. Comparemos, vamos a leer Hechos 10, 9, 10 y 11. ¿Sí? Sí, Hechos 10, 9 al 11. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Eso. Quiero hacerle ver bien, que ahora quiero que leas Hechos 11, 5 y 6. Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Ve, en el capítulo 10 dice bajado a la tierra, pero aquí se cambia y dice venía hasta mí. Bueno, pues ambas cosas eran ciertas. Fue bajado a la tierra y fue direccionado a Pedro, pero solo Pedro especifica que fue hasta él el lienzo, ¿no? Entonces es importante ver ese detallito. Estos pequeños detalles son los que hacen la maestría. Bueno, mire, los descubrimientos que Dios hace de sí mismo y de las cosas celestiales los hemos de aplicar siempre por fe a nosotros mismos. Mire cómo él añade también aquí que él fijó en él los ojos y lo observó atentamente. Ajá. ¿Cierto? Lee el verso 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras, y reptiles y aves del cielo. Eso. Entonces,
Así debemos hacer nosotros cuando Dios nos guía a considerar las cosas celestiales. O sea, fijar las cosas atentamente, estar cuidadosos, no pasar por alto. Hay muchas cosas que Dios nos trata de decir, pero a veces no vemos los símbolos. El profeta dice que la única que reconoce los símbolos es la novia. Ok, ahora, luego Pedro les refiere la repetida orden del cielo de qué contiene realmente todo esto, de qué significa. ¿Sí? Vamos a mirar el verso 7. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Sí, y el 8. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Exacto. Entonces él refiere lo que se le dice y así como la respuesta negativa que él dio, con lo que les muestra que sentía la misma repugnancia que ellos tienen ahorita. Pero Dios le dijo por segunda vez que no llamase común a lo que Dios había purificado. Mire, esto es tremendo y esto es crucial porque esto le volteó el chip a Pedro, le volteó la mente a Pedro. ¿Sí? Así que vamos a leer el verso 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Común o inmundo, ¿no? Sabemos que es común o inmundo. Bueno, así que no tenían por qué reprocharle el haber cambiado de opinión cuando Dios había cambiado la misma cosa. ¿Sí? O sea, Pedro fue perfecto en contar la visión para explicarles a ellos lo que le había pasado, por qué su cambio mental. ¿Sí? De ellos no había duda, pues, miren, el verso 10 es claro. Esto se hizo 3 veces. O sea, esto fue 3 veces. Usted sabe que 3 en la Biblia es un número de confirmación. ¿Sí? 3 es número de perfección. Dios se perfecciona en 3. Y también la Biblia dice en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. O sea, 3 es confirmatorio, hermano. Entonces, finalmente, para confirmar de que se trataba de una visión celestial, pues las cosas que él vio no se desvanecieron en el aire, sino que volvió todo a ser llevado arriba al cielo. O sea, esto venía del cielo y esto volvió al cielo. Esto no fue que, desapareció ahí. No, no, no. Esto no es como el mago Houdini, ¿sí? Houdini que desaparecía las cosas así. Entonces el profeta habla de Houdini, ¿sí? Pero esto no es como Houdini. Esto era una visión celestial, hermano. Y por eso todo fue llevado de nuevo al cielo. Bajó del cielo, fue llevado al cielo. Les quiero hacer ver ese detalle porque es bien importante, ¿no? Léelo allí, por favor. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Qué tremendo. O sea, hermanos, que el Espíritu de Dios le había instruido directamente, lo que nos hizo ver José, para que fuese con los hombres que había enviado a Cornelio. Lee ese verso 12. Bueno. Bueno, verso 11 y 12. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Qué tremendo, porque aquí vemos que especifica el lugar, la hora de aquella llegada, y para que no le quedase duda alguna, también Cornelio había tenido una visión correspondiente a la suya. Es decir, aquí hay una complementariedad del cielo, ¿no? Dios armando el rompecabezas, como yo les venía diciendo. De forma que la visión de Pedro quedaba confirmada por la de Cornelio. Esto es una belleza. Así como cuando Dios confirma una cosa de aquí y de allá. Yo he visto eso mucho aquí en el ministerio, en la iglesia, y ha habido ministerios complementarios donde Dios muestra una cosa acá y muestra otra cosa acá y complementa. Es bien tremendo. ¿Mm? Entonces, así como la de Cornelio, también quedaba confirmada por la suya. Así como la de Pedro quedaba confirmada por la de Cornelio también quedaba confirmada por la suya. Si usted lee el verso 13, 14, ¿sí? De aquí, léelo. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire,
este detalle, hermano. Todo se estaba complementando. Continúa, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, si usted observa, de todo esto, podían dar fe los 6 hermanos que habían acompañado a Pedro en aquel viaje. Vuelve a leer el verso 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Exacto, Dios puso estos 6 hermanos, porque es que ahí también está representado, estos 6 y Pedro, pues las edades de la iglesia. Ojo, recuerden que las edades de la iglesia gentil, ¿sí? Es a los gentiles. O sea que había un traslape entre los judíos, ¿sí? Representados por Pedro, y las edades de la iglesia. Esto es bien tremendo, esto se está dando por el año 30 y pico, ¿sí? Por el año 30 y pico. Pero las edades comienzan en el 53, porque hubo un tiempo en donde Pablo, después cuando fue llamado, empezó a predicarle a los judíos, y mientras los judíos lo rechazaron, entonces él se fue y armó las edades. Sí, comenzó las edades en el año 53, estableció la iglesia de Éfeso y le habló a los tesalonicenses. Yo creo que la primera carta escrita del Nuevo Testamento fue Tesalonicenses, ¿sí? Primera Tesalonicenses, primera carta escrita del Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos. Creo que vamos muy bien aquí con esto. Bueno, entonces es claro que lo que ponía fuera de toda cuestión el asunto de la disputa, pues era el descenso del Espíritu Santo sobre los oyentes en casa de Cornelio, ¿sí? Leamos el verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Mira que Pedro dijo aquí un detalle bonito. Cuando comencé a hablar, él había hablado una par de cositas y ¡boom! De una el Espíritu cayó, porque había mucha fe en los creyentes. Ellos estaban listos, ellos sabían que el que venía era realmente un siervo enviado de Dios. Y así pasa, cuando usted le cree al siervo, cosas extraordinarias pasan en su vida, milagros pasan en su vida. Cuando usted le cree al siervo, usted no le puede creer a cualquiera. Usted tiene que creer al siervo tampoco porque, uy, no, el siervo, ¿no? Como es el pastor de esa iglesia, hay que creerle a la loca. No. Usted tiene que saber y confirmar y a través de ya un tiempito darse cuenta que es el siervo y que definitivamente sí está involucrado y comprometido con las cosas de Dios y que está centrado en la palabra, basado en el escrito está y basado en el así dice el Señor, y que es una persona de testimonio. El testimonio importa muchísimo acá, hermano. Sin testimonio no hay nada. ¿Cómo puede haber hombres predicando, viviendo una vida tan desastrosa? Pero los hay, ¿sí? Y predican unas, bueno, Señor, Dios tenga misericordia, pero son unas burradas, unas cosas que se les ocurren porque sí, porque... Y cuando les van a decir, oye, pero esto está mal, cuidado, no te metas con el ungido de Jehová, pues yo soy el siervo. No. Decir yo soy el siervo no me hace siervo. Dios vindica a sus siervos a través de muchas cosas. Primero, su fidelidad y lealtad a la palabra. Segundo, su cuidado del pueblo. Tercero, son investidos del poder del Espíritu Santo con señales, poderes y maravillas. Esto no es un juego, hermano. No cualquiera que crea puede abrir un garaje y pensar que eso es una iglesia, porque así lo ven muchas personas, ¿no? Esto no es de esa manera, hermano, ¿no? Entonces, vemos, pues que este verso 15, ¿no? Cayó el Espíritu Santo, entonces era innegable el asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los testigos eran numerosos, ¿no? Y así declaraba Dios que era testigo del acto y que lo aprobaba plenamente. Con esto recordó Pedro en el verso 16, aquel dicho del maestro, que los demás apóstoles le habían oído también. Verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. O sea, Pedro estaba hablando, pasó esto, y se acordó que el Señor había dicho eso. Y que estaba pasando ahora. O sea, Pedro, ¿usted sabe lo que está en la llave? ¿Usted qué piensa que yo siento antes de predicar un culto? ¿Usted cree que un verdadero ministro va a llegar a un culto? No, sí, verdad, toca predicar, ¿no, José? Se toca predicar. No. Esto trae
trae lágrimas, trae preparación, trae responsabilidad, trae un clamor por las almas. Yo clamo por cada uno de los que está escuchando en esta noche, de las tantas personas que están escuchando. Asumo que si son 28 contactos allí, multiplíquelo por un promedio de 4 o 5, estamos hablando de 150 almas que van a reproducir esto a otras miles. Entonces, la responsabilidad es muy grande, hermano. Aquí no podemos venir con historietas, sino que tenemos que venir con la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios que produce vida, que da seguridad, que se esclarece. Creo que ustedes a través de estos estudios se han enamorado harto de la Biblia, ¿cierto? Y últimamente la leen de otra manera, ¿cierto? Y yo pienso que algunos se han preguntado, bueno, ¿qué Biblia era la que yo leía? ¿Qué Biblia era la que yo leía? ¿Por qué se me pasaban estos detalles? Bueno, lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene que venir y abrirnos los ojos del entendimiento, ¿sí? Es eso, es Dios, la gloria es para Dios, ¿sí? Nosotros solo solamente somos vasos que hemos consagrado nuestra vida al Señor, pero la gloria es para Jesucristo. Muy bien, hermanos preciosos. Continuamos. Entonces, me gusta mucho esto, ¿no? Porque realmente nos pone el cuadro en su verdadera dimensión de cómo fueron las cosas. Me gusta que Pedro recuerda y cita las palabras del Señor. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Qué bello. Se confirma así una vez más, por palabra del propio Pedro, que lo sucedido en casa de Cornelio realmente era como una extensión de lo sucedido en Jerusalén en el día de Pentecostés, ese 28 de mayo del año 30, ¿no? Uniendo la referencia de 1.5 y 11.16, ¿sí? Hechos 1.5, Hechos 11.16, con Mateo 3.11, estaba claro que el Espíritu Santo era un don de Cristo. Era el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le había dicho a la mujer samaritana, por allá en Juan 4, si conocieseis el don de Dios? O sea, si conocieseis el Espíritu. ¿Sí? Qué bello. Así como era el cumplimiento de la promesa que les había dejado antes de ascender a los cielos, ¿no? En Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde la casa de Cornelio hasta la casa de Alberto Casas, hasta la casa de José Darío, hasta la casa de cada uno de nosotros. Porque el Señor Dios todavía es fiel y todavía nos ama. Esto está muy, muy bueno. Como decía un hermano precioso, esto está más dulce que la miel. Esto está más dulce que la miel. Esto es miel en la peña, hermano. La palabra es miel en la peña, ¿no? Cuando vemos cómo se cumple todo tan bonito, ¿no? Bueno, mire, esto me gusta muchísimo. La conclusión que Pedro saca en el verso 17 de todo esto, pues no puede ser más correcta y atinada. Si Dios, pues, les concedió también él mismo el don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedir a Dios? Como si dijese, hey, ¿cómo podría yo negarme a bautizar con agua y a impedir que fuesen añadidos a la iglesia, a quienes Dios había bautizado con el Espíritu Santo? ¿Ah? No se puede poner o dejar fuera de comunión con la iglesia a los que Dios ha tomado en comunión consigo mismo. Eso sería ridículo. Lee ese verso 17. Amado, ese verso 17 es muy bello. Y una vez lee el 18. Esto está emocionante realmente. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué bello, ¿no? Qué bello. Wow. Mejor dicho, mire, le voy a dar aquí una pequeña nota, una pequeña nota.
Y esto es muy sutil. De alguna manera quiero que lo puedan entender, ¿no? Ah, y es en que Pedro realmente insiste. Es la referencia al ángel que estaba en pie en casa de Cornelio. Mire que en verso 13, ¿sí? Lea el verso 13, les voy a contar aquí, es una revelación muy profunda. Lea el verso 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Exacto, mire, Pedro dice que Cornelio les contó cómo había visto en su casa a un ángel. O sea que de alguna manera Pedro lo que les estaba tratando de decir era, ¿por qué no podía entrar yo a donde había entrado un ángel del Señor? ¡Qué cosa tan hermosa! Estoy que grito de la alegría. ¡Hey! ¿Por qué no podía haber entrado yo a donde había entrado un ángel del Señor? Es muy tremendo, es muy sutil lo que Pedro ha hecho acá. Y es muy sutil captarlo, ¿no? ¿Sí? Realmente, como conclusión de esto, podemos sacar que este humilde, porque es muy humilde Pedro, y detallado informe de Pedro, pues satisfizo por fin a sus interlocutores. Hay quienes, una vez que han censurado a alguien, se aferran a ello por grande que sea la evidencia de que eran ellos los que estaban equivocados. ¿Cierto? Ese es el que se sostiene en el error. Y un día, mire, y esto es tremendo, Dios le llamaba al pueblo de Israel que era un pueblo contumaz, porque la contumacia, si usted busca qué significa contumaz, contumaz significa sostenido en el error, hermano. Pero estos no eran contumaces, estos quedaron satisfechos, esta era gente entendida. Digamos que Pedro les dio una súper humilde explicación, súper reveladora explicación. Pero hay personas que usted les puede dar esa explicación y te siguen llamando demonio, ¿sí? Y te escupen a la cara. Yo me acuerdo, yo una vez estaba predicando a alguien y estaba en mansedumbre, en humildad, pues esta persona estaba tan enseñada y me escupió la cara. Yo me limpié con un papel higiénico y seguía hablándole, digamos, pero no es fácil a veces cuando te humillan de esa manera, pero todo por amor al Cordero de Dios, ¿sí? Yo recuerdo una vez también estando donde Albertico, estábamos con el hermano Rodolfo, y no voy a mencionar nombres, pero una vez un varón casi me pega porque yo solamente le dije que la primera Biblia era los cielos, y le iba a citar el Salmo 19, y este varón se me cuadró como, como Casus Clay, hermano, como Casus Clay, y me dio me alcanzó a empujar también, y me decía, pégame, debes pegarme. Yo apenas lo miré como con misericordia y dije, oh Padre, oh Dios, ¿cómo puede suceder esto? Pero bueno, todavía hay tribus así, ¿no? Todavía hay tribus así. Entonces, hermanos, pero bueno, no fue así en esta ocasión, ¿no? Sino que oídas estas cosas, callaron. Verso 18, lee. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto es bellísimo. No tuvieron nada más que objetar, solo abrieron la boca para glorificar a Dios. Así debería ser. Ellos estaban glorificando a Dios por la bondad que había mostrado también hacia los pobres gentiles. Esto es divino, hermano, solo piensa. El profeta de Dios dijo que cuando Jesús vino, solo vino a la casa de Israel y de pasadita habló con la samaritana, era porque los israelitas y los samaritanos lo estaban esperando de alguna manera, mientras que los gentiles estábamos haciendo la danza del bunga bunga, ¿sí? Adorando al sol, a la luna, a las estrellas, totalmente idolátricos, totalmente paganos, hermano. Entonces, qué belleza como entró el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Esto enternece mi corazón, hermano. Esto me llena de gozo, hermano. El evangelio había entrado a los pobres gentiles. Y sabe, de esos pobres gentiles, Dios sacaría una poderosa noviecita, un pueblo de entre los gentiles. La novia no es gentil, como muchos dicen. La novia es un pueblo de entre los gentiles. Eso significa uno a uno sacado. Uno de un lado, otro de otro, para formar lo que el profeta llama el ramo novia. Qué belleza. Oh, hermano. Esto es bello. Por eso realmente no es mero asombro que ellos tenían, sino también gozo, lo que expresaban al decir,
de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oh, les había dado la gracia del arrepentimiento al darles el Espíritu Santo, quien da convicción, hermano, y dolor del pecado, antes de dar la visión y el gozo de Cristo. Todo arrepentimiento sincero es para vida, hermanos, todo. Pues lo que se arrepiente al morir al pecado, los que verdaderamente nos hemos podido arrepentir al morir al pecado, vivimos desde entonces para Dios, hermano. Solo quiero que mires algo. De pronto tú a veces, cuando predico y digo cosas confrontadoras o fuertes, y te vas a dormir y dices, qué duro esta palabra, me raspa, me raya, ¿sabes? Eso es buen síntoma, eso es síntoma de que vas rumbo al cielo. Si no, no le prestarías cuidado, si no te resbalaría, si la palabra te confronta, pero sigues escuchándola, te sigues acercando, es porque hay algo dentro de ti, una semilla de predestinación, una semilla de vida eterna que quiere hacerte mejor. Entonces mi invitación, precioso hermano y hermana, no es que te vayas a dormir diciendo que lejos estoy, sino, gracias Señor, cuánto me has dejado avanzar. No mires más lo que te falta, pon tu enfoque en que Cristo dijo que ibas a llegar. Cristo dijo que el cielo es para ti. Cristo dijo que el Espíritu Santo es para ti. ¿Ah? Y eso hace que empecemos a vivir de veras, a vivir para siempre y por la eternidad. Porque si Dios se propone dar vida, pues también da el arrepentimiento. Y con esto muestra a Dios que el arrepentimiento y el perdón de pecados concedidos a Israel también se concedía a los gentiles, hermano. Qué hermoso, qué hermoso. Somos parientes de Abraham, de Isaac, de Israel. Somos parientes del pueblo escogido. Y un día como hoy, el 14 de mayo de 1948, un día como hoy, hace 72 años, la higuera reverdeció cumpliendo Mateo 24:32. Y la higuera reverdeció cumpliéndose esa profecía. Israel regresó a su tierra y fue declarada una nación. Desde el 47 hubo una votación en la ONU para que fuera una nación en su tierra de nuevo. Ese sueño, ese palpitar del corazón de los judíos de hace 2000 años, entonces en el año 48, cuando a las 6:11 de la tarde el presidente Harry Truman declaró que Estados Unidos de Norteamérica reconocía a Israel como una nación y después otra nación a los minutos, creo que Guatemala también lo reconoció. Entonces, desde hace 72 años, Israel es una nación y con el tiempo ha ido reverdeciendo y es poderosa. Una nación después de 2000 años, es la nación más antigua de la tierra, pero ahora es poderosa y es una potencia mundial. Y ha producido el 40% de los premios Nobel, hermano. Y ha producido muchas cosas de la ciencia que hoy usamos. Estamos pudiendo comunicarnos por WhatsApp, porque un israelita lo inventó. Todo lo de las direcciones, un israelita lo inventó. Los mejores cítricos del mundo los producen los israelitas. Los mejores inventos médicos los producen los israelitas. 40% de los premios Nobel. Hombres como Baruch Spinoza, hombres tremendos que ha tenido la historia, Israel los produjo. Y entonces, para la gloria de Jesucristo, hoy Israel es una nación. Y podemos cantar ese himno nacional de Israel, ese Hatikvah. Y podemos decir, mientras palpite el corazón de un alma judía y su mirada dirija rumbo a Oriente, no estará perdida nuestra esperanza. Aquella esperanza de 2000 años, de ser un pueblo libre en la tierra de Sión y de Jerusalén. Aleluya. Y en esta noche, para cerrar el servicio, bendecimos a Israel, sabiendo que conforme a la palabra de Dios, el que bendice a Israel será maldito, y el que maldice a Israel será maldito. Si no, mire el caso de Hugo Chávez Frías. Maldijo a Israel desde el fondo de su alma y de sus vísceras. Inmediatamente le dio cáncer en sus vísceras y su alma está para podrirse en el infierno.
Entonces, hermanos preciosos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es ungida. Y cuando la escuchas con fe, produce un peso de gloria en tu alma y te hace saber y te da palmaditas el Señor y te dice, ánimo hijo, ánima hija, cada día estamos más cerca a casa porque el poderoso de Israel, el Dios de la gloria, nos visita en esta noche en gran manera. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar. Señor, Padre eterno, Dios bondadoso, Rey de gloria. Qué bueno es saber que tú nos amaste desde antes que hubiera una estrella, Señor, y que nos das el privilegio de escuchar tu palabra pura, limpia, cristalina, inmaculada. Danos siempre, Señor, un corazón circuncidado, reverente y cuidadoso del pan que le damos a tu pueblo. Porque ese pan produce vida, pero si lo mezcláramos con dogmas y credos de hombres, produciría muerte. Oh Dios, te pedimos perdón por las maldades, las abominaciones, las suciedades que se cometen en esta tierra y las que se cometen en tu nombre, Señor. Oh Padre, perdona a los religiosos, perdona a aquellos que han tomado mal tu nombre y están usándolo en vano, Dios Todopoderoso. Padre, te rogamos por las viudas, por los huérfanos, por los que sufren, por los que lloran. Te rogamos hoy por Israel, Señor. Y estamos bendiciendo a Israel y a Jerusalén. Y como dijo el salmista en el Salmo 137, si no tomara a Jerusalén como asunto preferente mío, se me pegara mi lengua al paladar y se secara mi diestra, Señor. Padre, gracias porque en tu misericordia nos has llevado tantas veces allá. En mi caso, 5 veces me has dejado estar en Israel y a otros muchos hermanos, 3, 2, 1. Señor, y tienes cosas grandes y hay unos que están anhelando y diciendo en su corazón el próximo año en Jerusalén. Danos esa fe, Dios Todopoderoso, y gracias porque tú eres el Dios de Israel, el Señor del universo, Jehová de los ejércitos, Jesucristo es tu nombre. Alabanzas a ti, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Aleluya. Yo le amo. Aleluya. Aleluya. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, hasta ahora, Señor, te queremos pedir que tú seas bendiciendo al dador alegre, que bendigas tú los diezmos y las ofrendas que tus hijos han apartado para ti, Padre Santo. Bendícenos en gran manera, bendice nuestras economías, nuestros hogares, nuestras familias. Pedimos todo esto en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, Señor Jesús, porque, Señor, estamos entendiendo a profundidad tus escrituras, estamos comprendiendo de una manera más exacta, Padre Santo, cómo debemos comportarnos, Señor Jesucristo, si es que queremos llamarnos cristianos, Padre Santo, Señor, y cómo se comportaron los cristianos de
la antigüedad, Padre Santo, de esas iglesias primitivas, Padre bueno, la iglesia primitiva, Padre Santo. Y Señor, estamos muy agradecidos por ello. Te queremos pedir, Padre Santo, que tú seas dándonos de nuevo de la palabra, Padre Santo, y que, Señor, no tengamos pena, Padre Santo, de decir que somos cristianos, Señor Jesucristo, y podemos decirlo que somos de Él, Padre bueno. Señor, gracias por todas tus bondades, por tus misericordias, Padre Santo, con cada uno de nosotros. Gracias por sacarnos del fango y del cieno, Padre bueno. Señor, y queremos pedir en esta noche que, Señor, seas tú dándonos descanso a nuestros cuerpos, Padre Santo, Señor, y a nuestros espíritus también, Padre Santo, y que tu paz, Padre Santo, inunde nuestros corazones. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom Ubrahat.